Y eso me gusta del contrincante, que cosa? sabe que va a perder, pero igual lo intenta. Aunque a alguno de ustedes les parezca curioso, el Eternauta tiene más lazos con la música pesada, con el metal, con el rock también, por supuesto, de lo que ustedes podrían llegar a imaginarse. Y me resultó interesante poder hacer este video, sobre todo voy a ahondar por ahí más en una banda en particular, que cuando yo de a poco comenzaba a descubrir cuáles eran esas agrupaciones que habían dado los primeros pasos en relación a esta música en mi país, en Argentina, me topé con ellos. Obviamente en su, dentro de todo, escueta discografía es impresionante la variedad de estilos que han logrado abordar y han dejado un legado, más que nada en el underground, muy interesante. Por eso es muy loco que aparezcan en esta serie y que de pronto estén empezando a ganar, aunque sea un pequeño reflote. Tal vez a muchos de ustedes se les pasó por alto y puede ser interesante recomendarles, aunque sea un poquito de ellos. Si algún día pinto un especial más largo, un ranking, lo que fuere, podríamos intentar hacerlo. Pero bueno, voy a pasar hablarles un poco y quizás a partir de ahora entre una narrativa, puedan empezar a ver algunas imágenes de lo que es la presencia de este acto de metal en el Eternauta y de todo el resto de referencias que encontramos acá. Nos vemos. Hace muy poquito se estrenó el Eternauta en Netflix y el foco enseguida se puso en si la adaptación era fiel al guión original de Oesterheld, en cómo actuaba Darín, en los efectos y en si la serie iba a captar la carga simbólica que tiene esta historieta para lo que es la historia argentina. Pero hubo algunos otros detalles que quedaron un poco escondidos, pero que tampoco han sido menores, puesto que el mismísimo Stagnaro ha declarado en relación a esto también, que es la música. Y no solamente porque se utilizaron temas clásicos, temas de época, del siglo pasado, sino porque hay uno de ellos en particular que casi nadie esperaba. En uno de los capítulos suena una banda pesada, oscura, que no es parte del cancionero oficial del rock nacional. Una banda que nunca estuvo en boca de todos, un poco olvidada tal vez, pero con un peso bastante importante, como se comentó al principio, y estoy haciendo referencia a El Reloj. ¿Se largó ya o está relampajeando? Vaya verga, yo sabes que dejé el paraguas arriba de la repija. Cito directamente del director Bruno Stagnaro de cómo fue que seleccionó este soundtrack. Cada una de las músicas tiene su propia historia y recorrido. En general, las que son del universo sonoro de la década del 70, que podrían ser músicas que escuchaban ellos en su juventud. Están un poco más ligadas a la pregunta de qué música escucharían estos tipos cuando fueron jóvenes. La función del partido de truco y el sótano es que esos tipos lo viven como una cueva en donde se repliegan del mundo adulto y vuelven a ser quienes eran en la juventud. Entonces, un poco la música los traía de regreso. De ahí que fuimos eligiendo unos temas conocidos y otros no tanto. Lo del reloj, por ejemplo, fue porque nos resultaba simpático darle una especificidad, no caer en temas que sean muy populares, sino ir a algo más de nicho, que diera cuenta de una identidad particular de ellos y una historia particular en relación a este grupo, que si bien es conocido, por ahí no es tan mainstream como los otros. La canción que suena en el Eternauta es Alguien más en quien confiar. Viene de un equipo de música que por supuesto musicaliza esta ya clásica escena. En muy poquito tiempo se ha convertido en clásica escena de la serie, pero no intenta para nada robarse el protagonismo. Sirve para sumar y aportar un poco a la narrativa. Y cuando uno se pone a escuchar la misma con atención, se da cuenta de que no fue tan puesta por casualidad como comenta el director. Hablando del reloj, estamos hablando de una banda pionera del rock pesado en Argentina, formada en el año 1971. Su sonido se movía entre el hard rock, el progresivo y el proto-metal, en una época donde el rock nacional giraba más en torno a otros tipos de sonidos. Esto de proto-metal es un poco una terminología que se utilizaba en la época, si bien podríamos empezar a hablar del nacimiento del género a partir de Sabbath, actos que venían de un poquito más atrás como Cream, como Led Zeppelin, como los mismísimos Deep Purple, que prácticamente uno escucha el debut homónimo del reloj y encuentra un montón de similitudes con Deep Purple, sobre todo de la era Mark II, de la bass clásica. Es muy interesante. Como decía, el reloj surgió en una escena que aún se estaba formando, aparecían de a poco algunos ruidos un poquito más fuertes, ya estaba lo primero de Papo, había aparecido Manal, uno de los pioneros del blues en español, que también le empezaría a sumar un poquito más de distorsión al asunto de a poquito. De hecho, hay presencia de Manal en el Eternauta también. Crucis, ¿no? Pescado Rabioso, pero todavía no aparecía una banda que fuese tan
propositiva y pesada en ese aspecto como el reloj, porque estaría lejos de llegar a un riff, B8 y todo lo ochentero. Esto era algo diferente. Teníamos guitarras pesadas, teníamos bajos distorsionados, letras más crudas y existenciales, climas y bueno, por supuesto, un dato no menor de lo que era la música del reloj, la batería de Locomotora Espósito, uno de los principales pioneros y propulsores del toque con doble bombo en Argentina, que bueno, luego marcaría y sería referencia para un sinfín de bateristas en la Argentina. Como les comentaba, esta canción que figura en el Eternauta es del debut de la banda de 1975, con una técnica muy potente, muy precisa, una música que aún tenía esos leves dejos de psicodelia, pero aún muy marcado el aspecto jarroquero, metalero, proto-metalero, como diría, como comenté anteriormente. Y obviamente muchos elementos que luego se volvieron adquiridos por varios de los actos de heavy metal de nuestra nación. Si ustedes prestan atención a uno de los últimos momentos de la serie del Eternauta, que obviamente no es para entrar o ahondar en spoilers, pero hay otra declaración de Bruno que es muy importante de por qué vuelve a reintroducirse la figura del reloj en la música. Él dice lo siguiente: teníamos la dificultad de que en términos narrativos nos interesaba regresar en el final de la historia a la atmósfera de la primera noche del truco. Lo difícil era cómo construir de un modo azaroso esa atmósfera sin tener la posibilidad de escuchar música. Estoy omitiendo algunas partes para no caer en spoilers. Entonces se nos ocurrió esto de generarle el ámbito a ese departamento cargado de elementos y que dentro de esos elementos estuviera esa vitrola. Y eso nos condujo a que fuera necesario que para que se genere el link emocional que los condujera a reconstruir el impulso de la primera noche, que evocara esa primera noche, necesitábamos algún disco que pudiera estar sonando en esa vitrola y que remitiera la atmósfera que vimos en los primeros momentos. Y ahí surgió la idea del reloj, del disco del reloj. Porque nos parecía que estaba bien que fuera una figurita difícil, que generase la ironía de encontrar algo que buscaste mucho en el mundo normal y terminar encontrándolo en este contexto del fin del mundo. De hecho, en ese momento de la serie, Darín hace referencia a estar buscando este trabajo incansablemente por la Bond Street. Y bueno, esto por parte de lo que es la aparición del reloj. Ya también hay muchas playlists del Eternauta dando vueltas por allí, por muchos lugares. Reitero que si algún día tienen ganas de volver a ver algo del reloj en el canal, podría ser, sobre todo porque en el segundo trabajo se abocan un poco más al rock progresivo, aparecen elementos sinfónicos, luego en los 90s empiezan ya a abocarse más a lo que es el metal, con Santos y Verdugos, con Hombre de Hoy. De hecho, es una banda que tiene muchos parones también, muchos cambios de formación, por lo cual podría ser interesante abordarla un poco más. Pero hay un último dato, hay un capítulo en el cual, bueno, tampoco sin entrar mucho en spoilers, aparece una mujer dentro de un auto, ¿no? Y abre una guantera con bastantes cassettes, ¿no? Y justamente, estamos hablando de un Renault 12, la persona que ocupaba este auto, bueno, repito, no quiero ahondar mucho en spoilers, pero tenía sentido, era lógico que fuese dentro de toda esta elección musical, y aparecen un par de cassettes, entre ellos cassette de Hermética, de Rata Blanca, de Pantera, de Papo. Y comenta también el director de la serie en relación a esto. La lógica fue relacionarla al universo sonoro de esta persona, al cual le sucede, dado hecho, ustedes deberán verlo, y el auto es de esta persona. O sea que la gran parte metalera del estuche ese con los cassettes tienen que ver con que se nos ocurrió que esa persona tenía ese gusto musical. Entonces lo natural sería que tuviera variedad sobre ese costado. Después pensamos que siendo bastante específico el tema de los cassettes y algo que está completamente vetusto y fuera de uso, nos pareció que pudiera haber unos elementos que no fuesen necesariamente en esa dirección y que el tipo fue encontrando y que los dejó ahí como para alternar lo que escuchara. Por eso eventualmente termina apareciendo un cassette de Soda Stereo. Pero muy muy interesante realmente todo. Hay una estética muy vintage también, sobre todo a lo musical. Y por lo que son los personajes y demás que aparecen en la serie del Eternauta. Así que ahí tienen algunas perlitas, sobre todo centrándome en lo que es la aparición del reloj, estos cassettes, también hay música de Manal, de Pescado Rabioso, aparece también un mural con una H de Hermética en un momento, ¿no? Muy interesante. Así que bueno, acá tienen algunas de las curiosidades. Hay metal en el Eternauta, hay rock pesado en el Eternauta. Más allá de que la serie me gustó, me pareció un serión, estoy esperando que continúe. Pero bueno, acá tienen estos datos, espero que los hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Chao.